Bueno, bendiciones. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Es Cristo una criatura o es Cristo Dios? Algunas personas, basados en Colosenses capítulo 1 versículo 15, como la Biblia dice que Cristo es el primogénito de toda creación, en este versículo, entonces algunos interpretan que Cristo es la primera criatura que Dios creó, en el sentido de número, el primero que Dios creó en toda la creación. Pero fíjense que cuando estudiamos o miramos o examinamos esta expresión, esta palabra primogénito a la luz de las Escrituras, podemos llegar a una conclusión que nos daría una mejor interpretación de este texto. El Salmo capítulo 89, más específico, en el versículo 27, nos dice, hablando sobre David, dice el Señor: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La pregunta es, ¿fue David el primer rey de Israel? No, David no fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero Dios está diciendo que va a colocar a David como el primogénito. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo se debe interpretar la palabra primogénito según el Salmo 89? En un sentido de exaltación, de preeminencia. Entre todos los reyes de Israel, David es el más exaltado, el prominente. Entonces, el primogénito. En este sentido interpreta el Salmo 89 la palabra primogénito. Otro ejemplo también lo tenemos en Jeremías capítulo 31 versículo 9, hablando del Señor de Israel y de Efraín. Dice: porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. La pregunta es Efraín el primogénito de Dios? No, porque fíjense, acuérdense que Efraín no fue hijo de Jacob, no hacía parte, en este caso, de los 12 hijos de Jacob. Efraín fue hijo de José y además fue el último hijo de José. Y Dios está diciendo que entre los 12 hijos de Jacob y los hijos de José, Efraín va a ser el primogénito. Efraín va a ser el más exaltado. Efraín va a ser el que va a tener la preeminencia. Entonces fíjense que la Escritura también nos muestra en Jeremías capítulo 31 que primogénito no se refiere a primero en creación o a primero en individuo como tal, haciendo una selección o de conteo, número 1, 2, 3, no, se refiere a exaltación. Otro pasaje que nos muestra también las Escrituras y que nos ayuda a interpretar esto es Apocalipsis 1:15. Nos habla a las 7 iglesias y nos dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. La pregunta es Jesús o fue Jesús el primogénito de los muertos? ¿Fue el primero en morir? No, Jesús no fue el primero en morir. Jesús es el primogénito entre los muertos porque es el más exaltado, el que lleva la preeminencia en todo este proceso. Entonces, cuando analizamos Colosenses nos dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces fíjense que la palabra utilizada en el versículo 15 como primogénito, estableciéndoselo, acudiéndoselo a Cristo, entonces es en el sentido de preeminencia. Cristo es el primogénito de toda la creación porque Él es el más exaltado. Él es el preeminente entre todos los hombres. Entonces, en este sentido, la Biblia nos está diciendo cómo se debe interpretar la palabra primogénito cuando se le añade a Cristo. Dios te bendiga y espero que esto te pueda servir. La paz del Señor esté contigo por siempre y para siempre. Amén. Bendiciones.